Bueno, buenos días. Como les dije, empezamos a dar temas que son importantes para toda la gente que me sigue en esta plataforma, ¿sí? Y va a ser muy importante para, sobre todo, los alumnos jóvenes y los médicos jóvenes, para que nos vayamos poniendo en tono, ¿sí? Vamos a hablar hoy del manejo del politraumatizado, que es un tema bastante áspero, ¿sí? Es áspero para tenerlo bien en cuenta. Eh, Cuando hablamos del manejo del politraumatizado, es aquel paciente que presenta eh, más de una lesión, o por lo menos una de esas lesiones es grave o puede, eh, por medio de esta, comprometer el estado general del paciente, ¿sí? Y debemos diferenciar siempre de lo que es el policontuso. El politraumatismo tiene una representación bastante importante a nivel global con respecto a que es la sexta causa de morbi y mortalidad, ¿sí? Y en pacientes menores de 35 años es la primera causa. A nivel mundial, los accidentes, a los cuales nosotros llamamos incidentes, ¿sí? De tránsito, representan el 35% de las causas de muerte y lo que lo convierte en una epidemia global, o sea, una pandemia. Por ello, ¿sí? Como siempre decimos, es una entidad nosológica, las acciones deben ir dirigidas a la prevención de todo esto, para disminuir el número de víctimas y desde nuestra competencia como médicos del prehospitalario, ¿sí? Las acciones deben estar centradas en dos pilares fundamentales que son el tiempo y la calidad de asistencia. Entender que es un paciente dinámico y que requiere más de una evaluación durante el traslado. Las causas de politraumatismo son varias, ¿sí? Accidentes vehiculares, y hay una gama impresionante de combinaciones, ¿sí? Camiones, colectivos, motos, hay un montón, bicicletas, caídos de altura, ¿sí? Derrumbes de construcciones, choques de trenes, nosotros tuvimos varios, o incidentes ferroviarios, intentos autolíticos de las personas en subtes o trenes y caídas a lo largo, caída a lagos, ¿sí? Al río de la Plata, hemos trabajado en el Riachuelo, y también en dique de Puerto Madero. Tenemos una curva trimodal para esto, de muerte en trauma, la cual tenemos una primera curva, una segunda y una tercera curva, ¿sí? En el primer pico de curva, lo que vamos a tener es una mortalidad inmediata. La muerte sobreviene, ¿sí? De forma inmediata o en los minutos siguientes al incidente por ruptura de grandes vasos, lesiones de órganos vitales. En este periodo las muertes son difícilmente evitables y representan el 50% de los fallecidos. El segundo pico de mortalidad es el precoz, ¿sí? Supone el 30% de los fallecidos y se produce en las primeras horas tras el incidente. Las muertes son consecuencia de lesiones, ¿sí? Intracraneales y pulmonares, como neumotoras, hemoneumotoras, ¿sí? Abdominales por laceración hepática, ¿sí? Esplénica, fractura de pelvis, huesos largos, que tienen grandes acumulaciones de sangre en nuestro organismo. La mortalidad siempre potencialmente evitable, ¿sí? Y está directamente relacionada con una rápida y eficaz asistencia inicial en el lugar. Cada vez que yo le demuestro a los alumnos, siempre le hablo de lo que es las famosas 3E de eficacia, eficaz y efectividad. El tercer pico de mortalidad es la mortalidad tardíaca, la mortalidad cardíaca. La mortalidad tardía, ¿sí? Que es un 20%, es un 20% restante de la mortalidad que se produce días o semanas después del traumatismo, normalmente como consecuencia de una falla multiorgánica o complicaciones infecciosas. Está la hora de oro, tan famosa en el trauma, ¿sí? El cual los pacientes que recibieron una asistencia, ¿sí? Definitiva, eh, poco tiempo después de una lesión tenían una tasa de supervivencia superior aquellos en las que se retrasaba la asistencia. Siempre el concepto de hora de oro enfatiza la gestión
la eficiencia del tiempo por lo que manejamos nosotros, ¿sí? Que tiene que ser un manejo exitoso, buscando en el menor tiempo posible eh, realizar una aproximación diagnóstica y el manejo de lesiones que comprometen la vida. Por ello, el tiempo de arribo y la calidad de atención debe ser fundamental. Puntos claves en la evaluación de atención: siempre tenemos que tener una preparación previa con el control de los insumos, recepción de las llamadas y el despacho de las mismas, ¿sí? El tiempo de salida del móvil, de auxilio, la atención adecuada del paciente y el tiempo de asistencia. Elección hospital, el útil que tenemos que ir, ¿sí? Y el traslado. La primera etapa de preparación de la emergencia, siempre hay que realizar un check-in de lo que tenemos en el móvil, ¿sí? Yo se los he enseñado a los chicos con los cuales se están cursando, que vean qué es lo que tenemos, hacemos trabajo práctico como podemos, ¿sí? Para que ellos tengan y puedan catalogar el manejo del prehospitalario con lo que tenemos de check-in que hicimos. El manejo de la escena es la evaluación de la seguridad, siempre lo digo, nunca me canso de hablar de la situación escena y de la escena propiamente dicha, y nosotros lo que tratamos de hacer siempre es que a nosotros nos cuiden de tal manera que quienes sean los responsables de esto sean los bomberos, la policía, ¿sí? La atención del politrauma es la valoración misma que hacemos, que se realizará, ¿sí? En forma secuencial, el orden alfabético en 2 tiempos, primario y secundario, el ABCD, tan común que ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? El A es de la vía aérea y control de la columna cervical. Hay que tener muy bien